Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues parece que el mercado se toma un respiro bastante importante y después del anuncio de ayer por la tarde de Trump, donde decía que iba a hacer una parada en esos aranceles durante 90 días para continuar negociando y que así pudiesen llegar a un acuerdo, pues el mercado rebotó ayer por la tarde impresionantemente, con una subida brutal, cercana al 10% en algunos índices americanos. Evidentemente, hoy Europa también se ha contagiado de esa subida y también hemos visto un repunte bastante importante. Y ahora mismo muchos inversores, me imagino que estarán con la sensación de que ya se nos ha escapado ese tren, que ya se nos ha escapado ese rebote tan importante y que hemos perdido la opción de entrar en el suelo para quizás ver un repunte más importante. Pues bueno, creo que debemos ir, al igual que venimos diciendo en las últimas semanas, con bastante calma, porque esto lo veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal, pero ojito, porque normalmente cuando vemos este tipo de situaciones donde hemos visto caídas tan verticales, solemos ver también rebotes tan importantes como el que vimos ayer, pero eso no significa que ya pongamos fin a la caída, porque de hecho, como veremos también luego al final, cuando veamos un repasito al SP500, cuidado porque todavía no tenemos ninguna señal clara de que esto se vaya a dar la vuelta ya de forma cierta. El rebote ha sido muy fuerte, sí, pero la caída también había sido muy vertical, así que vamos a ir con pies de plomo, no corramos detrás del precio, no sea que nos pille de nuevo a pie cambiado. Así que bueno, como os digo, vamos a ir con bastante calma. Hoy también, después de publicar este vídeo, haremos el último repaso, yo creo, a esas tres acciones que marcamos una operativa hace un par de semanas, marcamos una estrategia con punto de entrada, de salida, repasaremos a ver qué ha acabado pasando en ellas y en la situación que se encuentran. Va a ser muy interesante porque vamos a sacar conclusiones bastante claras, sobre todo cuando hemos quizás marcado esa estrategia en un mercado tan volátil como el que nos hemos enfrentado justamente después de marcar esa estrategia. Así que bueno, lo veremos después de este vídeo para los miembros del canal. Y hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Nvidia, que habíamos visto una caída muy pero que muy importante. Justamente había llegado hasta ese objetivo que situábamos la semana pasada para quizás experimentar un rebote desde esa zona. Vamos a ver si ahora ya podemos dar por finalizado el rebote. Vamos a ver también la cotización de Alphabet, que vamos a ver cómo se mantiene justamente una zona de soporte vital en el largo plazo. Vamos a ver si ya también podemos pensar que ha puesto fin a la corrección. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Tesla, y quizás ha sido una de las acciones que menos castigada ha sido en la última caída de los mercados, pero es que es verdad que ya venía bastante castigada de antes, de ahí que quizás haya formado un doble suelo, una zona bastante interesante. Vamos a analizarla también, así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con estas tres acciones. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Nvidia. Fijaros, la semana pasada, cuando la estábamos analizando, decíamos que cuidado, no sea que todavía nos quedase algo más de caída. Estábamos en la zona, fijaros, de los 102 aproximadamente, y decíamos que una zona muy importante de soporte era los 97,50, pero que quizás era la zona más previsible de soporte y que si el mercado quería hacer daño de verdad tendría que barrer a todos esos inversores que esa zona habían pensado que podría ser un buen suelo y que por eso la tenía que barrer esa zona e irse por debajo para ahí ya hacer saltar todos los stop loss y ver un rebote. El objetivo la semana pasada, quizás del final de esa caída, lo situábamos en el gap que teníamos por aquí en mayo de 2024, pendiente de cerrar en la zona de los 85, 86, 87 dólares aproximadamente. Y fijaros cómo la corrección última que vimos en la sesión de lunes llegó hasta la zona de los 86,62, es decir, justamente hasta esa zona para cerrar ese gap, y desde ahí fijaros cómo ya el lunes experimentamos un rebote muy pero que muy importante en la cotización de Nvidia. Acabó subiendo un 5% después de haber visto una caída bastante importante. Eso pues evidentemente ya era una buena señal y nos marcaba que quizás íbamos a experimentar un rebote más importante. Además, lo que decíamos es que si llegaba hasta esa zona iba a perforar el canal bajista. Eso, si luego se recuperaba, podría ser una clara ruptura en falso y posteriormente podría llegar un rebote más importante. No llegó en la sesión del martes ese rebote, sino que llegó en la sesión de ayer miércoles con una subida, fijaros, del 18% en la cotización de Nvidia. Fue espectacular.
lo que vimos en la sesión de ayer. Fijaros cómo hoy estamos corrigiendo, es cierto, estamos cayendo un 4%, pero de momento parece que se van calmando un poquito las aguas. Sí que es verdad que no tenemos ninguna señal clara aparente que nos indique que ya hemos puesto fin a la corrección ahora mismo, porque fijaros cómo en la última caída el RSI se mantuvo por debajo de la zona de 30, no hemos experimentado todavía divergencias y más allá del rebote que hemos visto, que nos lo marcaba en la sesión de lunes ese comienzo, pues quizás podríamos pensar que se puede frenar ahí ya la subida en el rebote que vimos en la sesión de ayer. De hecho, fijaros cómo se fue hasta ese soporte que teníamos los 114 anterior. Ahora esa zona ha actuado como resistencia y es cuando hemos empezado a ver una corrección. ¿Cuándo podríamos empezar a pensar que sí, hemos puesto fin ya a la caída? Todo esto va a quedar como un susto y la cotización de Nvidia se va a recuperar para volver a la zona de máximos. Pues bien, estaría muy bien que de cara al cierre semanal siguiésemos manteniéndonos al alza y consiguiésemos atacar esa zona de la media de 70 y de 200 sesiones. Y llegados a este punto, creo que con atacar esa zona, que es donde, fijaros, está el valor razonable que nos da Investing Pro en la zona de los 120,66, yo creo que en esa zona no sería suficiente. ¿Por qué? Porque creo que para confirmar que ya hemos puesto fin a la caída y que no estamos dentro de una tendencia bajista donde estamos formando máximos y mínimos decrecientes, debería superar la media de 70 y 200 sesiones. Ahí tendríamos una señal muy positiva y es bastante probable que posteriormente consiguiese superar ya el techo de esa directriz bajista, de ese canal bajista, y así que sí volviésemos a la zona de máximos. Mientras tanto, podríamos estar viendo un simple movimiento de rebote para continuar con la corrección, como llevamos haciendo, fijaros, desde enero. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que venimos comentando, que como hay tantísima volatilidad, movimientos que quizás deberíamos ver en un par de semanas o tres, como fijaros por aquí, pues lo acabamos viendo en una o dos sesiones, subidas espectaculares en la cotización de Nvidia. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora juega a su favor, que de nuevo la zona 97.50 puede ser un soporte bastante importante, más aún que esa zona donde poníamos el objetivo. Yo creo que ahora sí que puede ser más importante, porque si ahí se frenase, nos podría marcar, en caso de ver de nuevo una corrección, nos podría marcar que ya tiene debilidad en la caída y que sí podemos experimentar un repunte bastante importante en la cotización. Pero si por el contrario vemos que perfora la zona de 97.50, cuidado, porque podría continuar con la caída. ¿Podemos llegar a ver una recuperación en V? Pues bueno, veremos a ver, pero como os decía al principio del vídeo, una recuperación en V se puede dar, pero antes notando algo de debilidad en la caída, quizás con alguna divergencia que todavía no hemos visto. Por eso os digo que vamos a andar con bastante cuidado ahora mismo, no sea que quede un último susto. Y es que además ya sabéis cómo funciona esto. Es que son una frase lo que hace cambiar todo. Ayer lo vimos clarísimamente, de estar corrigiendo antes de que abriese Estados Unidos cerca de un 2 o un 3%, acabar subiendo casi un 9% el SP500, es decir, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, pues, como os digo, la clave quizás puede estar también en el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque si acabásemos viendo una vela como la que estamos viendo ahora mismo, incluso más alcista, pues sería muy positivo, porque nos estaría marcando una clara vela de recuperación, una vela de vuelta, una ruptura en falso de la zona de los 94, 95, algo parecido a lo que veíamos por aquí en agosto, y que luego nos llevó a marcar nuevos máximos históricos en la cotización de Nvidia. ¿El riesgo cuál sería? Que de cara a la última parte de la semana, al final de la sesión de hoy, sesión de mañana, esto se empieza a deteriorar, empecemos a corregir de nuevo de forma más importante, acabemos cerrando por debajo de la media de 70, fijaros que está a los 107 ahora mismo, y nos marque pues finalmente una vela de indecisión, que a lo mejor nos marca movimiento lateral, aunque con la volatilidad que estamos viendo, ver ahora un movimiento lateral parece bastante complicado. Por lo tanto, creo que es donde está la clave del análisis de Nvidia, en el cierre semanal. Nos está pasando con muchas acciones. Vamos a esperar al cierre semanal. Fijaros cómo no está cambiando para nada el discurso o el relato de lo que veníamos comentando durante toda la semana cuando no habíamos visto ese rebote tan importante. Las claves tienen que seguir llegando al cierre semanal. ¿Por qué? Porque las dos semanas anteriores hemos visto cómo a principios de semana, hasta la sesión del miércoles, también parece que los mercados empezaban a rebotar y ya parecía que poníamos fin a la caída. Y posteriormente, a mayor engaño, mayor caída. Por lo tanto, no sabemos, evidentemente, si lo que hemos visto en la sesión de ayer ha sido un engaño o no, pero vamos a tener cuidado porque el rebote ha sido brutal. Y si luego la caída posterior a ese engaño está a la altura de ese engaño, cuidado porque el descalabro podría ser monumental, tanto en Nvidia como en otras muchas acciones. Por lo tanto,
creo que la clave, como os digo, estará a final de semana. Y el gráfico mensual, pues la verdad que se ha decorado muchísimo. Y podría acabar siendo una vela quizás de rechazo a continuar corrigiendo, como veíamos por aquí en agosto, como veíamos antes en el gráfico semanal, y poder mantenernos al alza. Fijaros cómo en el gráfico mensual teníamos el suelo de esa divergencia, los 113, por lo tanto, pues también sería muy positivo acabar viendo un cierre mensual por encima de esa zona. Si acabásemos viendo un cierre mensual por debajo del mes anterior y nos fuéramos acercando de nuevo a la zona de los $100, incluso por debajo, pues sería bastante negativo, y eso ayudaría a pensar de que estamos claramente dentro de una tendencia bajista en el medio largo plazo. Fijaros cómo además también tenemos a puntito de cruzar a la baja la media de 70 con la media de 200 sesiones. Normalmente se utiliza para buscar ese cruce la media de 50 y la media de 70. Hay poquita variación entre la de 50 y la de 70. Y cuando se produce ese cruce a la baja es cuando también tenemos una señal de que esa tendencia bajista podría estar totalmente dentro de la cotización que estemos analizando. O de los índices, también se suele utilizar muchísimo. Cuando vemos ese cruce a la baja en un índice, es el cruce de la muerte, y cuando se produce al alza ese Golden Cross, es decir, una ruptura al alza de la media 70 a la media 200, que nos indica que comenzamos o que confirmamos el comienzo de una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, mucho cuidado. Fijaros cómo en 2022 vimos ese cruce en enero de 2023 ya, y ahí vino una tendencia alcista bastante importante. Fijaros cómo en mayo de 2022 vimos el cruce a la baja y todavía quedaba caída bastante importante. Por lo tanto, ojo con este cruce. ¿Cómo se revertiría? Viendo una subida muy vertical de cara a cierre semanal. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Tesla. Como os decía antes, pues ha sido una de las acciones que quizás ha estado menos castigada en las últimas caídas tan fuertes que veíamos a finales de la semana pasada y principios de esta. ¿Por qué? Pues porque ya había venido muy castigada anteriormente. Habíamos perdido ya en claridad la media 70, la media 200 sesiones, y se había ido hasta la zona de soporte que tenemos en los 218, justamente donde comenzó ese impulso tan vertical que veíamos en el pasado trimestre. Y fijaros cómo vimos un rebote, se fue hasta la media 200 sesiones, la consiguió como resistencia y volvimos a corregir. Lo más positivo ahora mismo en la cotización de Tesla es que ya hemos visto esa segunda caída después de ver un rebote importante, que quizás es lo que nos falta en algunas acciones, y hemos visto cómo se ha frenado sobre la zona de los 218 y no se ha formado una divergencia muy clara, pero sí hemos visto el RSI cómo en la última caída se alejaba de la zona de 30. Eso es positivo. ¿Cómo llegaría la confirmación de que ya hemos hecho ese doble suelo y que vamos a empezar a recuperar gran parte de lo perdido desde comienzos de año, superando la zona de los 292, que es, fijaros, donde está el techo que veíamos en marzo, y superando la media móvil de 200 sesiones? Quizás una señal en el más corto plazo que nos vaya a anticipar que se va a ir hacia arriba o hacia abajo es la media móvil de 6 sesiones. Si acabásemos viendo, y esto que nos valga también para otras acciones, después de el impulso que vimos ayer y la corrección que estamos viendo hoy a primera hora por quizás esas ventas después de ese impulso tan fuerte, si acabásemos viendo en la sesión de hoy cierres por encima de la media móvil de 6 sesiones, eso puede ser positivo, y eso nos puede hacer pensar que mañana, última sesión de la semana, nos vamos a seguir manteniéndonos al alza, a buscar los máximos de ayer, y eso puede ser bastante positivo para ya empezar a pensar en esa ruptura al alza. Podría ser bastante positivo en el caso de Tesla, pero para ello debemos ver la sesión de hoy un cierre por encima de la media móvil de 6 sesiones, que es la que actúa como soporte en el más corto plazo, más corto plazo en el gráfico diario. Por lo tanto, de momento podría estar haciéndolo bastante bien. Si acabásemos viendo esa ruptura al alza, podríamos volver a poner el siguiente objetivo en la zona de los 345, una zona bastante importante de resistencia en el gráfico. Y si por el contrario acabásemos viendo un descalabro de nuevo a final de la semana, como hemos visto en las últimas semanas, pues cuidado, porque los 218 podrían peligrar y puede que diésemos continuidad a la caída, y además aquí se podría producir algo que no nos gusta demasiado y que hemos venido comentando en las últimas semanas. Fijaros cómo, vamos a ponerlo bien, a ver si me deja, fijaros cómo ahora mismo el RSI tiene una tendencia alcista. Y eso es positivo, nos estamos formando un suelo. Si ahora viésemos una caída muy fuerte y rompiese a la baja el RSI esa directriz alcista, sería muy negativo, y eso implicaría caídas muy fuertes. ¿Qué quiero decir con caídas muy fuertes? Pues que a lo mejor los 190 no se frena y nos vamos a los 167, donde tiene el soporte más importante de los últimos años, porque ha actuado en numerosas ocasiones como soporte y también como resistencia en 2020.
Por lo tanto, muchísimo cuidado, es totalmente vital no perder los 218. Si pierde la media de 6 sesiones, nos va a decir que volvemos hasta esa zona, pero no va a implicar que ya la vaya a romper. Podemos seguir dando continuidad al movimiento lateral. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo se ha frenado la cotización de Tesla justo en la directriz alcista que teníamos marcada. Y justo también ahí en la media móvil de 200 sesiones, es decir, lo que decimos siempre, cuando vemos movimientos tan volátiles hay que coger referencias de más largo plazo. Y ahora fijaros cómo parecería incluso que está viendo un zigzagueo entre la media de 70 y de 200 sesiones. Esto es muy importante. Es muy importante porque si ahora conseguimos mantenernos por encima de la media 70 que está en los 273, fijaros, eso va a ser muy positivo para pensar que en la media y largo plazo se puede seguir manteniéndose al alza. Pero si vemos que acaba cerrando la semana por debajo de la zona de la media de 200 sesiones, que ahora mismo está a los 230, mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado porque eso podría ser bastante negativo para la cotización de Tesla. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo también la caída se quedó muy cerquita de esa media de 70 sesiones, que es donde estaba ese soporte también en mayo de 2024, muy cerca de donde nos quedamos en diciembre de 2022. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que si ahora no consiguiese mantenerse en el corto plazo desde la zona que hemos dicho, en esos 218, ya sabéis que implicaría que podríamos acabar viendo una corrección bastante importante. Eso nos podría llevar, como hemos dicho, a perder los $200. Y eso implicaría en un gráfico mensual perder la media de 70 sesiones. Y eso sería catastrófico. Podemos ver un cruce de la media de 70 hacia abajo de la cotización dentro del mes y luego rebotar. Sí, ya lo hemos visto anteriormente. Por aquí, fijaos, por aquí también. Pero entraríamos en terreno de máximo riesgo para pensar que toda la subida que llevamos viendo desde 2019 ya se ha puesto fin y podríamos comenzar, como os digo, una fase bajista en el más largo plazo. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Google, Alphabet. Está una situación muy pero que muy interesante. Fijaros cómo desde el pasado año vimos primero un pico en la zona alrededor de los 150, volvió a corregir, se apoyó la media de 200, la superó. Luego, después de julio, vimos una corrección muy fuerte, llegó hasta esa zona de soporte, los 148, y hemos vuelto a ver un repunte muy fuerte hasta principios de este año, donde ya ha comenzado esta caída tan vertical. Y ahora, fijaros, hemos vuelto en esta caída tan vertical hasta la zona de los 148, pero fijaros también en la cotización de Alphabet, cómo muchos inversores podrían haber pensado que la zona de 148 era una buena zona de soportes de la cual posicionarse de nuevo para experimentar un nuevo rebote. Pero fijaros cómo no era suficiente, había que hacer saltar los stop loss en la cotización. ¿Dónde nos fuimos? Fijaros lo que hemos comentado antes con Nvidia, buscar un gap por abajo. Fijaros, el gap se cerraba a los 142 y el mínimo que vimos en la sesión del lunes fue los 140, a cerrar el gap, y a partir de ahí rebotísimo, rebote brutal. Fijaros, el lunes acabó subiendo después de caer casi un 8%, y en la sesión del miércoles ayer vimos un rebote del 10%. ¿Esto ha cambiado algo de la tendencia bajista? Absolutamente nada, absolutamente nada, eso que quede claro. Fijaros, siempre que estamos dentro de una tendencia alcista o bajista, decimos, hay dos puntos clave para ver si el rebote que estamos viendo ya nos marca que va a llegar algo más. Lo primero, la media de 6 sesiones, superarla es positivo. ¿Y dónde está la segunda clave? En la banda media de Bollinger. Fijaros, el rebote que vimos en marzo se frenó en la banda media de Bollinger. En marzo, a mediados de marzo. Y el rebote que estamos viendo ahora, fijaros, ayer se frenó justamente la banda media de Bollinger. No está cambiando absolutamente nada. Sí que es verdad que aquí podríamos apreciar una pequeña divergencia, pero creo que no puede, a lo mejor, o no va a ser suficiente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuidado, no hagamos algo así. Y para que entendamos psicológicamente el movimiento que está viendo ahora, que yo creo que en estos puntos donde la volatilidad es tan alta, la parte psicológica es la que hace mover también tanto a las cotizaciones. Fijaros cómo veníamos de una caída muy fuerte, vamos a entenderlo muy bien. Como decíamos, la zona de los 148 es una zona en la que habrá muchos inversores que han pensado, me voy a posicionar en ella, y si la perdemos, me salgo porque la caída puede ser más fuerte. Y habrá muchos inversores que dirán, yo voy a largo plazo, pero creo que si pierde los 148 me salgo. ¿Eso qué hace? Que si perdemos los 148... le robe la cartera a muchos inversores. Cogemos
En la sesión del martes acabamos cerrando con una caída importante y en la sesión del miércoles de repente, en media hora, se mete una subida del copón bendito. Todos estos inversores que han vendido por aquí, en los 148, no habrán vuelto a comprar, se han perdido esta subida y hoy estarán nerviosos porque no saben si comprar, vender o qué narices hacer ahora mismo. Muchos de ellos quizás dirán, bueno, pues voy a aprovechar que a lo mejor ahora está corrigiendo un poquito, vuelvo a entrar y a ver si esto sigue subiendo. ¿Dónde está el problema? En que como ahora veamos de nuevo una caída, se van a quedar a pie cambiado. Vamos a llegar de nuevo a la zona de los 148 y van a tener el dilema anterior. Y si la pierde, cerrarán posiciones y la caída puede ser mucho más fuerte. Porque vamos a tener una clara señal de debilidad. ¿Dónde encontraríamos la siguiente zona de soporte? En los 130 aproximadamente. Por lo tanto, hay que evitar por todos medios que continuemos con la corrección que estamos viendo en la sesión de hoy y nos vayamos a la zona del lateral que comentábamos ayer. Es que está viendo prácticamente los movimientos en todas las acciones, por lo tanto esa lectura nos vale para todas ellas. Es muy importante ahora mismo el factor psicológico en los mercados y como os he dicho, es que el nivel de dificultad ahora mismo de operar es muy, pero que muy alto la dificultad. Fijaros cómo en la sesión cuando vimos la última caída, la sesión del lunes, se fue, fijaros, muy cerca de la media móvil de 200 sesiones, muy cerca de esa media móvil. Se quedó en 2022, la perforó, pero luego se recuperó muy bien y se mantuvo al alza. ¿Qué quiero decir? Que hay un soporte muy importante. Está en los 136. Hemos dicho que la siguiente zona de soporte, si pierde los mínimos que hemos visto esta semana, podría estar en los 129. Cuidado. Cuidado, no veamos algo así como lo de aquí. Es decir, yo no descartaría para nada ver de nuevo una corrección bastante importante y poner en riesgo los mínimos que hemos visto esta semana, porque además se podrían empezar a formar divergencias. Y a lo mejor ya ahí, si luego vemos un rebote como el que hemos visto ayer, podría ser diferente, porque a lo mejor ya nos estaré confirmando el final de la caída por esa divergencia que hemos visto, porque ya sí que tenía debilidad, no como ahora que no hemos notado debilidad en las últimas caídas. Y vamos a ver el gráfico mensual y fijaros cómo la vela está siendo una vela de indecisión de momento, queda mucho mes, veremos a ver cómo acaba cerrando el mes, pero puede ser perfectamente una vela de indecisión. Fijaros cómo aquí sí que se ve muy bien que en 2022 se apoyó sobre la media de 70 sesiones, está a los 121. Hemos dicho que, cuidado, si pierde la zona de mínimos, esta semana nos vamos a los 129, muy cerquita. Vale, no veamos un último toquecito hasta esa zona. En caso de que continúe la corrección, a lo mejor empezamos a ver una subida en vertical y fin de la película, pero cuidado porque por técnico todavía quizás nos quedaría notar algo más de debilidad en la caída y quizás ya ver un rebote más fiable y que no sea solo por una única noticia y que vaya poco a poco consolidándose al alza. Y por último, muy rápidamente, vamos a ver el SP500. Fijaros cómo lo decíamos ayer, tenemos un claro movimiento lateral entre la zona de los 5.250 y los 4.950. Y decíamos, cuidado porque este tipo de movimientos se pueden romper. Cuando se rompa podemos ver un movimiento muy fuerte, pero normalmente se producen rupturas en falso antes de ver el movimiento cierto. Ayer vimos un repunte muy fuerte. Fijaros, llegó hasta la zona casi de los 5.500 puntos. Ahora estamos corrigiendo. Lo normal es que se vaya a buscar los 5.240, donde estaba el techo que vimos en la sesión del martes. Eso sería lo normal. Y no me parecería negativo acabar corrigiendo hasta esa zona. Se comería gran parte de lo subido ayer, sí que es cierto, pero no me parecería para nada negativo. Pero ahí está la clave. No debemos perforar esa zona. No la debemos perforar, porque si la perfora, puede hacer así. Y esto se convertiría en una ruptura en falso, y cuando hay rupturas en falso, el movimiento posterior es muy fuerte, puede acabar haciendo así. Por lo tanto, vital, ahora mismo, en la caída que estamos viendo, que no perfore la zona de los 5.250, 5.260 aproximadamente, muy cerca en realidad de donde estamos ahora mismo. Y si de hecho empezamos a ver cómo de cara a final de semana acabamos manteniéndonos por encima de la zona 5.350, nos vamos hasta los 5.400, sería maravilloso. Sería maravilloso, pero bueno, eso ya lo veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal. Quedaros como clave este gráfico horario del SP500 para analizar esta última parte de la semana, para que
pongamos en una zona clave en esos 5.240, 5.260, que es la zona que yo pienso que ante todo no debe perforar ahora mismo para no hacernos pensar que es una ruptura, un falso y que nos espera un movimiento contrario bastante fuerte. Así que nada, ya nos veremos el domingo de nuevo para los que no sois miembros del canal, y para los que sois miembros del canal nos veremos pues 10-15 minutos después, o a lo mejor un poquito más después de publicar este vídeo, con ese repaso de la operativa de acciones que planteamos hace un par de semanas con Nvidia, con Apple y con el Banco Santander. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen fin de semana.